Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva charla de Proma Argentina, titulada Pitch, ¿cómo prepararte para vender tus servicios? Les agradecemos a todos su participación. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al final de la exposición les vamos a compartir en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material de la charla vía mail. Nos acompaña hoy Patricia Relatz, docente y asesora en Storytelling y Pitching. Adelante, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Como les dijo recién Carmen, siempre es mejor que usemos el Q&A porque eso después cuando tengamos el material disponible quedan también las preguntas, entonces se entiende a qué estoy respondiendo. De todas maneras, pensando también en quienes lo ven después disponible y grabado, voy a leer siempre la consulta, pero por si acaso está bueno que sigamos siempre el espacio oficial. Eh, por supuesto que esto no es un monólogo, así que si hay algo que no estoy siendo clara, o que por ahí la señal o el sonido se corta porque la tecnología no siempre es perfecta, me avisan. No, no es necesario que esperen al final de la presentación, siempre está bueno que podamos conversar. Bien, habiendo dicho esto, voy a compartir la presentación, así nos sirve también para ordenar el material que les traje. Un poco la propuesta de prepararnos para pitchear también es importante por muchas cosas. Mark Twain, que es un escritor estadounidense que ya falleció hace muchos años y que en honor a él damos los premios del stand-up. O sea, imagínense lo gracioso que era y cómo usaba las palabras. Decía que un discurso improvisado lleva más o menos 3 semanas de práctica. O sea, pensar que nosotros podemos pitchear lo que hacemos o cómo lo hacemos sin ningún tipo de preparación previa es bastante iluso, ¿no? O sea, que nosotros hagamos esto todos los días de nuestra vida y lo hagamos muy bien o lo hagamos hace muchos años, no quiere decir que podamos comunicarlo de una forma que sea valiosa para el otro. Y acá esto es importantísimo, tenés que salir de lo que vos necesitas decir y ponerte a pensar qué es lo que necesita saber el otro de lo que vos haces, ¿no? Entonces, ante esto, lo primero que tenemos que pensar es que el problema, cuando nosotros picheamos, no es saber hablar. Esto no es una mirada sobre la oratoria, ¿no? El problema es no saber pensar para el otro. O sea, ¿qué es lo que el otro necesita saber de lo que yo hago? Y cómo lo que yo hago resuelve un problema concreto. Si vos no lo puedes decir, entonces el otro no tiene manera de comprarlo, porque nadie pone plata en algo que no entiende, ¿verdad? Eso para empezar. Entonces, vamos a trabajar esta idea de preparación para el pitch en tres grandes ejes. Primero vamos a hablar del pitch como presentación, después vamos a hablar del pitch como metodología, porque no existe tal cosa como armé un pitch, ya está, ¿no? Ya está, ahora se va a detener el mundo porque yo decidí prepararme. No, vas a tener que seguir preparándolo. Así que en realidad el pitch también es una metodología. Y por otro lado, también es un diseño de la percepción. O sea, cómo el otro percibe lo que yo hago, también tiene que ver en cómo lo ordeno y me preparo ante eso. Entonces, lo primero que vamos a pensar es en la preparación, ¿no? En la presentación. La idea del pitch es que es una forma de evidencia un pensamiento organizado ante otro. ¿Qué significa esto? Pitchear sin estructura es para que el otro no tenga la más pálida idea de qué estás queriendo vender. Ahora, si esa estructura es demasiado predecible, tampoco logras que tenga atención en lo que estás presentando. Entonces, en vez de pensar en presentarte como nombre y colegio, hola, ¿qué tal? Soy fulanito y vengo a... Entonces, antes, empezá a organizar tu presentación. ¿Cuánto conoces a la persona a la que le vas a hablar? Y a veces no sabes exactamente la persona, pero sí sabes la empresa, o sabes la compañía, o sabes cuáles son los problemas que tiene el sector. Empezá hablando de lo que al otro le importa. ¿No? Como nos pasa con las plataformas cuando empezamos a ver una serie y apretamos omitir intro, omití intro. Empezá a hablar de lo que al otro le importa. ¿Cuál es la problemática que tiene su sector o su industria que puede resolver el servicio que vos llevas o el producto que estás llevando? Aunque no sepas el nombre de la persona, sí sabes lo que está sosteniendo, que es la empresa a la cual está representando. ¿Qué le interesa?
¿Qué está buscando? Si vos no haces esa investigación antes, la presentación que vos hagas no va a interpelar a nadie. Esas cosas que vos las organizás para, bueno, porque entonces el mundo va a entender lo que yo hago. Mira, vos no tenés un mundo a disposición. Vos tenés en este momento a esta persona que puede escuchar lo que vos haces. Entonces, es importantísimo que vos te puedas poner en el lugar del otro. ¿En qué situación está la empresa? Y cómo lo que vos haces cambia eso. Cómo lo que vos venís a representar cambia eso. ¿Cuál es la propuesta que encontraste? ¿Cuál es la mirada que descubriste? Ahí es donde está. Entonces, hay que entender que cómo te comunicas es un patrón por el cual se te valora. Entonces, lo primero que tenés que hacer es organizarte en función de lo que el otro necesita saber. Lo que el otro necesita saber es cuál es tu abordaje hacia el problema que tiene y cómo ese abordaje está estructurado de una forma que sea clara y comprensible. Y acá vamos con otra cosa importantísima. Ojo con los tecnicismos. La técnica no vende. Entonces, si vos vas a decir un montón de términos que son específicos y que para vos te dan expertise, ojo, porque también muchas veces esa jerga tan técnica deja al otro afuera de lo que estás haciendo, ¿no? A veces hay que pensar que la persona que te está contratando no es especialista en lo que vos sos especialista o tiene un preconcepto. ¿Cuántos de nosotros utilizamos mal términos de otras disciplinas porque no somos expertos? Entonces vos tenés que bajarlo a un lenguaje cotidiano, la idea lo más simple posible, porque si no te estás arriesgando a que el otro hay parte que no entienda. ¿Y quién pone plata en algo que no entiende? Entonces, no estás banalizando la cosa, es cuánto conoces de algo para poder decirlo de una forma tan sencilla, ¿no? Entonces, asegúrate que sean lenguaje cotidiano, cercano, ¿no? Que el otro entienda claramente cómo es tu abordaje hacia la resolución del problema y cómo está estructurada esa solución, ¿no? Esto es como que la base de pensar y estructurar la presentación. Entonces, si el pitch es presentar, y no sé si todos están familiarizados con esta metáfora del nombre de pitch, pero viene del béisbol, ¿no? Béisbol es un deporte, no me entusiasma en particular, así que voy a pasar hacia las metáforas que a mí me parecen como más interesantes. La primera es, el pitcher está atacando, ¿no? Entonces vos atacás con la idea lanzando la bola. Cuando vos pitchás, estás atacando. Entonces, la otra persona que te responde está con un bat, ¿no? No viene a tirarte abajo la idea, está defendiendo su terreno. Entonces, lo primero que yo te digo es, cuanto menos preparado estés vos al momento de lanzar la idea y lanzar la pelota, más fácil es que te bajen de un ondazo. Ahora, si vos estudiaste el terreno, si la otra persona es zurda o diestra, si el viento ese día va, ¿no? Si entendiste cuáles son los pasitos que puedes dar para no caerte del montículo y tirar la pelota, y se la vas a complicar un poco más para que te la tire abajo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Ahora, un pitcher en un partido de béisbol lanza entre 80 y 100 veces la bola. No existe un único pitch. La mejor manera de saber si tu pitch es exitoso es porque te garantiza la próxima reunión para que vos puedas efectivamente concretar la venta. Entonces, también tenés que trabajar no solo el entrenamiento, por eso después la segunda parte vamos a hablar del método, sino que también tenés que pensar que lo más importante es el vínculo con el otro. Bajar el nivel de ansiedad, no pensar que si no concretas todo en la primera reunión no estás concretando nada. A veces la idea de esta reunión es concretar la siguiente para empezar a acercarte a cerrar el proceso de venta. De nuevo, un pitcher lanza entre 80 y 100 bolas por partido. Entonces, lo mismo, entrená de la misma manera y entendé que, como pasa en casi todos los juegos, hasta que vos no lanzás la idea, no lanzás la bola, no pichás, no empieza el juego. Pero el juego empieza ahí, no termina. Entonces, si solamente te preparás para decir algo lindo que cierra una vez y la persona que te escucha siempre escucha lo mismo, no pareces una persona genuina ni preparada, pareces una máquina que repite. Entonces, lo primero que tenés que hacer es prepararte, es entender cuál es el terreno. No es lo mismo pensar un pitch en una reunión one-on-one que pensarla en una feria o en un mercado donde el ruido es permanente, donde el estímulo es permanente. No puedes pensar en la misma cantidad de información, no puedes pensar en usar un soporte, ¿no?
para mostrar una presentación en una feria es imposible con el ruido, la circulación, o sea, usted tenés que asegurar ahí de que sea algo oral. Entonces, primero tenés que prepararte. Para prepararte tenés que conocer la cancha, tenés que conocer el terreno. Y a partir de eso tenés que entrenar. ¿Qué significa esto? Si bien no es recomendable que ustedes se hagan un guión para un pitch, sí es importante que lo tengan practicado, que entiendan. En este momento siempre me olvido esta parte, entonces siempre me olvido esta parte, tengo que cambiarla o tengo que incorporar este dato si siento que es crucial de otra manera. La mejor manera de entrenar, y esto yo lo digo siempre, es hacerse un video. ¿Por qué? Porque si hacen un video, no lo corten, háganlo como si fuera en modo selfie, porque nosotros empezamos a ser conscientes de cómo hablamos y cómo nos ve el otro cuando nos empezamos a ver. A veces, no sé si les pasa a ustedes, pero empiezan a decir, no, estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, primero, lo que está bueno de ese sistema del video, del selfie, es que te obligas a practicar y empezás a ser consciente, che, esto siempre lo digo mal, o siempre me trabo acá, no me había dado cuenta que esta palabra me resulta tan difícil, entonces vas hacia otra. Asegúrate que el otro te entienda. Asegúrate que vos estés confiado con lo que estás diciendo. Para eso tenés que entrenar, tenés que medir el espacio, tenés que hacer todas las preguntas pertinentes sobre cuál es el espacio en el cual te vas a encontrar, ¿no? Eh, ¿Con cuántas otras empresas están juntando? ¿Me voy a juntar con una sola? ¿Voy a hablar en un espacio neutral? Bueno, esto, ¿no? Porque es distinto irse a una sala de reuniones en una empresa que encontrárselos en una feria o en un cóctel o en un espacio de networking. Eso, medir el terreno y entender qué mueve al otro. Para entender qué mueve al otro, lo primero que tenemos que saber es cuál es la problemática de la industria. Entonces, no es que el pitch se trate de hablemos bien. El pitch se trata de pensar para el otro. Y pensar para el otro es pensar una solución. Entonces, muchas veces es un problema de estrategia el cómo abordo poder vender o no. Es un tema de abordaje de estrategia. Entonces, tenés que iniciar el juego y sobre todo tenés que sostenerlo. Así como estábamos diciendo hace un ratito que es imposible pensar en un único pitch, de hecho el pitcher lanza entre 80 y 100 bolas por partido, vos lo que tenés que hacer es no solo iniciar el juego, sino sostenerlo. Porque si vos decís que sos alguien que está preparado, confiable, y en el segundo encuentro decís exactamente lo mismo, significa que no tenés más nada para decir. Por ende, sos un buen actor que se memorizó bien el texto y no alguien que puede encarnar esa propuesta que está presentando. ¿No? Entonces, para pensar en la preparación, preparar el pitch es un principio de responsabilidad. Y digo responsabilidad porque vale tu tiempo y vale el tiempo del otro. Si vos estás allá entiendo como tanteando, fijándote, el otro lo percibe. Otra cosa, si vos haces algo que no es del todo claro o la estrategia te falla, el otro te va a tirar el problema, ¿no? Entonces, no es que él no te entendió o se distrajo en el medio, es que vos sos poco claro. Entonces, cuanto más preparado estés y más entiendas cuáles son las variables que muevan al otro, más vas a reducir esa probabilidad de error. De nuevo, el otro te va a tirar el problema a vos. Y lo que yo siempre digo, y parezco que me repito todo el tiempo, pero es que para mí es casi con mantra. Si vos no le vendés al otro, el problema es tuyo. Entonces, si el otro, no, bueno, pero se distrae, ¿sí qué querés? Si está haciendo otra cosa, yo te entiendo, pero si el otro se distrae, vos tenés que hacer algo para atraer la atención. Entonces, lo que vos estás diciendo o cómo es tu abordaje a su problema, no lo interpela. Entonces, tu preparación falló. Porque si no te compra a vos, el problema es tuyo. El otro puede darse vuelta y comprarle a otro, ¿eh? Ahora, si vos lo que necesitas es vender, tenés que pensar cuál es tu hipótesis sobre el abordaje del problema, ¿se entiende? ¿Por qué esta persona está hablando acá con vos y cómo vos le podés resolver un problema? Entonces, por eso digo que siempre es un principio de responsabilidad. Es el tiempo del otro, es la mirada del otro y es el abordaje que tenés que para presentar. ¿Qué contás? ¿Cómo esto hace la diferencia? ¿Qué le preguntás al otro? Porque a veces uno empieza con preguntas. Bueno, ¿qué le preguntás? Como para preparar el terreno para después tener una reunión con una propuesta. ¿Es clara tu propuesta de valor? Porque muchas veces pasa que uno que está tan adentro del proceso tiende a ser muy generalista. No, mi propuesta de valor es que somos un relojito con la logística. Eso no le significa nada al otro. ¿Qué significa ser un relojito con la logística? ¿Y por qué eso es una problemática en ese sector? ¿Y qué resuelve que sea? ¿Se entiende? Entonces, no seas generalista con las cosas que te hacen distinto.
Y si vos descubriste que ser un relojito con la logística resuelve una serie de problemas, ¿sabes qué? Empezá tu pitch desde ahí. Entonces, lo que siempre digo es, omití intro, como dirían en las plataformas con las series, y empezá hablando de lo que al otro le importa. Empezá por el problema. Entonces, lo primero que tenés que pensar en la preparación es, ¿tengo claro cuál es el problema del otro y por qué estamos hablando acá? ¿Tengo claro cómo le resuelvo yo un tema a su sector o a la industria? Porque si yo no tengo claro eso, no estoy haciendo un pitch. Estoy hablando sobre lo que hago en un asado. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, no se trata necesariamente de hablar bien, sino cómo diseño la estrategia con la cual cuento mi negocio al otro. Es un tema de estrategia, no de comunicación. Entonces, la segunda parte, el segundo módulo que habíamos dicho, es un pitch como metodología. ¿Por qué? De nuevo, no pitcheas una única vez. Y muchas veces con el mismo cliente les debe pasar a ustedes en su proceso de venta que tienen varias reuniones, 3, 4 reuniones hasta cerrar la venta, seguro. Ok, entonces vos no podés ir en cada una de estas reuniones con exactamente el mismo material o la misma mirada. Vas a tener una misma base, pero en todos los casos vas a ir avanzando hacia una propuesta cerrada. Entonces, lo primero que te sugiero es que cuando vayas a armar tu pitch para presentarte ante un cliente un potencial o retomar un cliente, siempre ten en cuenta que dentro de tu pitch tiene que estar la forma en la cual trabajas. ¿Por qué? Porque muchas veces también esto delimita expectativas. Todo lo que vos no contás, el otro lo va a llenar con su ansiedad. Entonces vos tenés que aprender a contarlo. Y muchas veces contarlo significa tener una capacidad de reflexión. Muchas veces eso nos hace pensar que el otro tiene mucha experiencia, cuando puede hablar claramente de la forma en la cual trabaja. Nadie que no haya tenido un recorrido y no lo haya intentado y no le hayan salido mal algunas cosas, puede decir, mira, yo descubrí que la forma en la cual se aborda este tipo de problemas es de esta manera. Bueno, apropiate de eso y contalo de una forma organizada. Fíjense cómo presenté la estructura de la charla. Yo dije, bueno, vamos a hablar de cómo prepararnos en 3 módulos. Hace lo mismo. El 3 es un número mágico en narrativa. En todas las historias nos cuentan las cosas 3 veces, están divididas las partes en 3 veces. O sea, tiene que ver un poco también con la expectativa del otro que entiende, ok, tengo que escuchar este relato completo. Lo mismo te va a pasar en un pitch. Entonces, ordena tu metodología de trabajo, ordena en 3 fases. Esas 3 fases, si podés, ponerles un nombre de un verbo en acción, en infinitivo, ¿no? Porque eso también habla muchas veces de estar pivoteando, iterando y corrigiendo. Todos estos términos que en el mundo empresarial sirven un montón. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que ir haciendo ajustes. Y que muchas veces no tiene tanto que ver con que no metas la pata, porque la única persona que no metió la pata es la que nunca hizo nada, sino que efectivamente vos tengas una capacidad de recuperarte rápidamente del error, de corregir rápidamente el rumbo y que eso haga mejor todo el proceso. Entonces, muchas veces cuando vos sos claro en la forma en la cual trabajás y lo puedes presentar en tu pitch, también empezás a setear como, ¿qué tiene que esperar el otro del intercambio? ¿Qué incluye esa mirada que vos le estás diciendo del abordaje a su problema? ¿Por qué marca la diferencia? ¿Por qué sos vos y no tiene que ser otra persona? ¿Qué de lo que vos haces y presentás realmente es un diferencial con tu experiencia, con tu recorrido y con tu mirada? ¿Qué aprendiste? Muchas veces, si vas a estar en una situación como una feria, un mercado donde hay mucho ruido, donde muchas veces la gente sin querer se pone muy en pose, a mí me encantan ese tipo de situaciones para empezar con una historia desde el error. La primera vez que hice un laburo de estos, o sea, el primer día me mandé este moco. Y a mí esto me dejó una enseñanza de acá para toda la vida. Entonces, cuando todo el mundo está en pose y vos empezás como poniendo tu experiencia a disposición del otro y como en esa cosa hasta de camaradería, vas a ver vos cómo se van bajando las barreras y podés tener una conversación mucho más natural. Que seamos honestos, ningún negocio se sostiene solo con números. Los negocios se sostienen por las personas. Entonces, que vos seas capaz de ser memorable, cercano y simpático en esos espacios, muchas veces ayuda mucho a que llegues a la otra reunión. Entonces, si uno no es naturalmente simpático, que a mí me pasa un montón, hay gente que puede contar chistes y enseguida la gente se ríe, yo no soy una de esas.
Pero sí entendí que estas pequeñas cositas, como empezar como, uy, esto me hace acordar, ¿sabes lo que no te pasó a vos en tu primer trabajo que hiciste? Entonces, a veces ese arte de, como dirían los norteamericanos, el small talk, esas conversaciones chiquititas sobre nada, abren muchas más puertas. Son gatillos para un montonazo de cosas, ¿no? Porque si no, las conversaciones terminan siendo como muy esquematizadas, ordenadas, y no siempre es lo que promueve que siga la conversación, ¿no? De nuevo, cómo te comunicas es un patrón por el cual se te valora. Si vos estás demasiado encorsetado, el otro siente que vos estás incómodo. Y si vos estás incómodo, automáticamente percibe que estás inseguro respecto a lo que decís. Entonces, apropiarte de tu estilo y hacerlo trabajar para vos también ayuda mucho. Con muchos CEOs y cabezas de equipos con los que trabajo, esto, por ejemplo, me pasa sobre todo en el sector por ahí más de la ingeniería o más de las exactas, me dicen como, bueno, pero yo soy así, soy alguien formal, no, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago es que lo pongan dentro de la narrativa. Mira, yo soy alguien que soy muy formal, yo no disfruto mucho de esto de hablar. Entonces descubrí que solamente tengo que hablar en el momento que siento que hay algo importante para decirte. Así que yo te voy a contar cómo abordamos esto, porque para mí es importante lo que aprendimos como empresa. Entonces, de repente, si no sos el centro de la conversación después, cuando empieza la situación social, bueno, le pusiste un marco. No, porque cuando este tipo habla, él ya dijo que él no disfruta hablar, pero que cuando habla es porque tiene algo para decir. Y mira cómo cambia la cosa. Entonces, por eso digo que uno tiene que adoptarlo como una metodología a la preparación, porque tiene que ser muy consciente de cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Cuando yo empecé a trabajar, siempre se decía esto como que vos tenías que decir que eras un team member, porque siempre es importante que sea en inglés, y siempre, siempre digo la misma metáfora, pero en definitiva ahora lo que tenés que saber es qué tipo de jugador sos, porque ya sabemos todos que trabajamos en equipo y trabajamos por proyectos, eso ya lo sabemos. Entonces ahora lo que tenés que decir es cómo vos sumas al equipo. Y entender cómo uno suma al equipo es clave. Entonces, requiere un ratito de pensar, ok, si yo no soy alguien que disfruta ser el centro de la conversación, ¿cómo lo hago? Si soy alguien que tiene la capacidad de estas conversaciones chiquititas, yo tengo que empezar a desestructurar un poco mi mensaje porque tengo esta cosa como empática que me permite entrar para seguir a la siguiente reunión. Y por ahí, si es una reunión más técnica, sí en la dupla voy con alguien más de logística, ¿no? Entonces, ahí voy como más o menos echando, pero si vos no hiciste la investigación propia para entender, ok, esta empresa o este sector está en esta necesidad con esta mirada. Perfecto, ya hice este análisis. Tengo una hipótesis del abordaje, pero por otro lado, ¿cuál es el abordaje que va mejor con tu estilo? Y que vos, de nuevo, lo puedas sostener porque no sos alguien que está representando un papel. Sos una persona profesional que tiene sus limitaciones como todo el mundo. Entonces, conocer tus limitaciones también te ayuda a darles un marco para que no parezcan limitaciones, sino que parezcan un sello de marca personal. Y ahí fíjate cómo se potencia todo lo demás. Perdón, que se me trabó. Bien, entonces vamos sumando, ¿no? En los dos primeros ejes. Tenemos la preparación y tenemos la metodología. Entonces, de nuevo, la mayoría de los problemas de venta no son comerciales, sino son de comprensión, porque nadie va a poner plata en algo que no entiende. Entonces, si vos vas exagerando en lo técnico, te estás arriesgando a que la otra persona malinterprete alguno de los términos. Porque de preconceptos estamos hechos todos. Y de nuevo, si la otra persona no te entendió y compró igual por una fantasía, el problema sigue siendo tuyo porque te van a echar la culpa a vos de que no fuiste claro para cerrar la venta. Nadie nos enseña a comprar y sin embargo hacemos cientos y cientos de seminarios para vender, porque la compra parece instintiva cuando a nosotros nos tocan una fibra emocional. El 90% de nuestras compras no es racional. Hay un valor, hay algo que le atribuimos a esa propuesta que tiene que ver con una emoción gatillada que hace que nosotros justamente gatillemos la tarjeta. Es esto, es la misma idea. Entonces, si vos no sos claro o estás presentando una promesa que presta alguna situación gris y te estás comprando un problema a cortísimo plazo con ese cliente porque te va a acusar de que no has sido lo suficientemente claro para justamente concretar esa venta. Cuando sabemos que alguien nos está vendiendo, automáticamente levantamos la barrera. No, ¿viste? Porque con tal de vender.
Díganme si no. ¿No les pasó nunca? O el término espectacular ese que solamente lo hacemos los argentinos, el de vende humo. Bueno, si vos querés alejarte de eso, lo que tenés que hacer es que lo que estás vendiendo se sienta lo más tangible y claro posible. Entonces, explicar tu metodología de trabajo es clave. El año pasado hicimos algunas charlas más con la cámara, que también está bueno para que lo tengan en cuenta, que lo pueden encontrar en el mismo canal de YouTube, que por ejemplo habla de la metáfora. Hay una que habla de la metáfora como metodología. Bueno, muchas veces traer una metáfora cotidiana para explicar cómo trabajas es algo que parece súper claro, súper amigable y el otro lo entiende claramente. No sé, las metáforas de la cocina. ¿No? Bueno, porque al final, no sé, si yo tomara una metáfora de la comunicación, te puedo decir, buenísimo si tenés todos los ingredientes si querés hacer la torta, pero pitchear sin estructura es como cuando te olvidas de la gelatina sin sabor, ¿no? Anda a comer esa torta que parece, ¿no? Toda una cosa derretida. Y eso ya no es estético, yo ya no me lo compro, ¿no? Entonces, ante eso, lo que tenemos que pensar es cuáles son los recursos que a nosotros nos vienen bien. Y muchas veces la metáfora te ayuda como a simplificar cosas que son muy complejas para que el otro entienda justamente cómo funciona el circuito y a partir de eso puedan seguir conversando. Entonces, a veces está bueno pensar una metáfora. De nuevo, son recursos. No es que todos los pitch necesitan una metáfora o todas las metodologías son aplicables a, pero es un recurso, ¿no? Y que por ahí está bueno intentarlo, por lo menos antes de descartarlo. Imagínense explicar un proceso muy complejo, si no, a veces de nuevo, una receta de cocina, una alquimia. Bueno, mira, Marcela lo está comentando en el chat para aquellos que no lo están viendo. Dice, vender humo en inglés existe como metáfora, to blow smoke. Sí, pero ahí lo que te está diciendo de alguna forma es que lo estás soplando, ¿no? Que lo estás creando en la medida que lo contás. Y en realidad nosotros acá te lo estamos vendiendo, o sea, ¿no? Ellos lo están creando y nosotros lo estamos vendiendo, con lo cual ahí tenés otro compromiso que por ahí es como más vender gato por liebre, tal cual. Y de nuevo, si vos estás vendiendo gato por liebre, el problema es del vendedor. Entonces, si vos normalmente ya tenés este estigma de que con tal de vender vas a decir cualquier cosa, cuidado, porque el preconcepto del otro o muchas veces, si quieren ponerse como en grandilocuentes, la ignorancia del otro te la va a tirar a vos. Por eso digo que tenés que asegurarte de ser lo más claro posible. Y en eso la metáfora, muchas veces, al ser una imagen visual, ¿no? No sé, se me ocurre andar en la cuerda floja, es como una montaña rusa de emociones, la punta del iceberg. Al ser visuales, bueno, ya te está diciendo algo clarísimo. O sea, está de alguna forma reduciendo la probabilidad de error. Y en ese sentido es muy útil, ¿no? A veces también es una buena herramienta de negociación, ¿no? Entonces, digo, porque ¿quién discute con una metáfora? Si ya sabemos que la metáfora no es literal, ¿no? Entonces, muchas veces también te sirve para controlar la conversación y llevarla hacia un lugar que a vos te permite ser lo más exhaustivo posible sobre la propuesta, ¿no? Entonces, cuando hablamos del pitch como metodología, esta idea de evidenciar experiencia y mirada de aprendizaje. ¿Por qué? Esto es algo que aprendí hace muchos años cuando recién empecé a trabajar en espacios de capacitación de emprendedores, cuando vinieron a capacitarnos para, bueno, digamos que íbamos a hacer como la fuerza de mentoría, dijeron algo que a mí me pareció un aprendizaje espectacular y es muy difícil muchas veces dar a un argentino que sea emprendedor el dinero porque se paran de dos situaciones. O encontró la gallina de los huevos de oro y está haciendo el favor de decírtelo. O la otra es, todo está perfecto, todo está clarísimo, todo está calculado hasta el milímetro y tienen tanta experiencia que lo pueden sostener eternamente. Y un poco lo que me decían, por supuesto eran capitales extranjeros, un poco lo que me decían es, la persona que no se equivocó nunca hizo nada. O sea, yo no le puedo dar plata a un desarrollador si me dice que nunca se equivocó y que todas las pruebas le dieron fantástico. O sea, dibujó tanto las pruebas que esto parece como no sé, como el arco de la narrativa de Disney, ¿no? O sea, milímetro a milímetro y todo esto va a funcionar.
Y digo, me parece interesante pensarlo, que muchas veces uno se pone en la postura de que tiene la vacatada del éxito absoluto, de la cosa indiscutible, y en realidad muchas veces el error es lo que hace que el otro confíe en nosotros. Porque cuantas más veces erraste, aprendiste tanto que es muy difícil que esto se caiga. Permiso, voy a leer en voz alta porque tengo una pregunta de Belén y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ante todo, gracias Patricia. Consulta. ¿Qué se sabe de la efectividad del uso de gerundios? Expresiones como vamos hablando, dale te llamo y lo vamos definiendo, me genera rechazo todo. Me generan rechazo, pero no soy caso de éxito por el momento, así que no sé si quizás algo que percibo como poco convincente o claro es en realidad un habilitador de próximas charlas. Mira, estoy muy de acuerdo con vos. A veces yo creo que uno percibe cuando el otro no está del todo convencido. Entonces, para mí lo que uno tiene que hacer, y eso es parte de la preparación y es parte de la metodología, lo que uno tiene que hacer es empezar a medir ciertas variables de éxito. Cuando decís no soy un caso de éxito, mira, tal como decíamos en la metáfora del pitch recién, un pitcher lanza entre 80 y 100 bolas por partido y vos ya sabes que no vas a hacer la venta la primera vez que pitches. Entonces, también muchas veces vos lo que tenés que hacer es tener una variable propia de medición de feedback. O sea, si yo me voy de esta feria con 10 mails para mandar, la rompí. Si me vengo con 5, ya está. Entonces, ¿qué pasa? El mail, vas a decir, no es yo te llamo, vamos viendo. No, no. Yo te voy a mandar un mail con esto que hablamos, con esta propuesta por escrito, y en esa propuesta que mandás por escrito que hablas de implementación y demás, decís, mira, te propongo que nos juntemos la semana. Agarrá vos las riendas. De nuevo, la persona que está interesada sos vos. Entonces vos armá el calendario para ir cerrando. ¿Entendés? Mira, yo te lo mando, no te preocupes, ahora estás en la feria, estás pensando en otras cosas, no te hagas ningún problema. Yo te mando esto por correo y arreglamos para la reunión. En el correo le pones, mira, estoy pensando, ahora se viene la semana que viene, hay 2 feriados, entonces como es semana corta va a estar complicado. Te propongo esta semana, puedo en tal horario acercarme a tu oficina donde vos digas, no van a ser más de 15, 30 minutos y podemos ir hablando, discutiendo sobre esta propuesta. Yo sigo trabajando para mejorar, ¿entendés? O sea, vos lo tenés que tomar las riendas. A mí esa cosa, lo que no me gusta del uso de gerundios es que queda en el aire. Es como cuando yo recién empezaba a trabajar y había algunos líderes medio cuestionables en su metodología que decían, hay que hacer tal cosa. ¿Cómo que hay que hacer tal cosa? ¿No? Y que entonces, ¿qué tiene que ser como una canasta? Yo soy de las acaparadoras, la que dice, si hay que hacer, yo hago, yo hago. Pero en realidad es menester del líder decir, fulanito, tenés que hacer tal cosa, menganito tal otra, porque si no, siempre quemás a una persona y los otros están como, ah, no me digas, hay que hacer. No, hay que hacerse responsable, sobre todo, ¿no? Bueno, lo mismo. Para mí, alguien que te responde con gerundios no se está haciendo responsable de ese lugar. Y muchas veces, cuando te responde eso, está terminando la conversación. Entonces vos ahí, para retomar las cosas, mira, yo entiendo, ahora estás en otra, no te preocupes, vamos a hacer esto. Si te parece, dame un correo, te mando la propuesta y ahí vas ajustando, digamos, la propuesta como para seguir teniendo la conversación activa, porque ese otro mail donde le mandas la propuesta sigue siendo un pitch escrito. Estás pitcheando todavía. Y te estás pitcheando a vos y estás pitcheando ese vínculo. Entonces, para mí, lo que está bueno es no permitir el gerundio, concretizar con algo. Entonces, de nuevo, vos sabés que vas a estar en una feria que va a durar 3 días. Si de esa feria te volvés con 10 mails para mandar así y poder concretar las reuniones, es un exitazo. Y tenés que vos ponerte esa variable, porque no vas a volver con 100 mails. Y porque si todos quedan en contacto con todos, no es como cuando yo que vengo del audiovisual, me resultan muy fáciles las metáforas audiovisuales, pero es como cuando alguien te pone un contenido apto para todo público. Que todo el mundo lo pueda ver no quiere decir que le interese. Entonces, no te va a pasar en la feria que el 100% de la gente está convencidísima de lo que vos mostrás. Pero si volvés con 10 correos y esos 10 correos son 7 reuniones, esa feria fue un exitazo. ¿No? Ah, sí, totalmente. El hay que, y aparte, yo también pienso a veces es re fácil, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, cuando nosotros llegamos a cabezas de equipo, también hay que ver cuáles son las cosas que no funcionaron.
Miren, me pasa mucho, y esto también ayuda a la idea de la metodología, porque que alguien te responda todo el tiempo con gerundios ya te está levantando un red flag de que tu pitch no funciona. Ya te está levantando, ya te está diciendo, che, si siempre cualquier cosa hablamos. No hay interés, o sea, tu abordaje del problema del otro no es tal, ¿no? Por eso muchas veces digo, ojo, ojo los departamentos de marketing cuando arrancan con el Customer Journey. El Customer Journey es ficción. A mí no me importa si mi cliente es Mariana, tiene 22 años, vive en Belgrano y hace comedia musical. Lo que me interesa saber es, Mariana, ¿qué hace comedia musical? ¿Quiere ir a Broadway? ¿Ese es su sueño frustrado? ¿O Mariana en realidad hace comedia musical porque lo que tiene es que es tartamudea y quiere estudiar comunicación? Ah, porque ahí la variable es otra. Entonces, cuidado con el Customer Journey, con los perfiles de audiencia. Muchas veces pifiamos porque no conocemos a quién nos escucha. Sí, Jorge, queda grabado y después lo suben al canal de YouTube. Lo que hago en este caso es cuando hay preguntas, las leo completas, así le ponemos marco y la gente que lo ve grabado no queda como descolgado. ¿Sí? Esperen que tengo, hablando de todo un poco, tengo otro Q&A. Alicia, leo fuerte, perdón. Soy artesana, hago curtido de cuero de pescado siendo un subproducto de la pesca, creando y diseñando hasta los productos finales. Me cuesta llegar a la venta. Mi pregunta es, ¿debo comenzar explicando desde la materia prima? Porque es muy probable que las personas no conozcan el material. A veces sí y a veces no. A mí me parece que funciona muy bien, sobre todo cuando sos una artesana, porque tenés una visión artística, es contar por qué ese material. No es tanto el material en sí, sino por qué ese material. ¿Qué encontraste vos? ¿Por qué ese material te permite a vos desarrollar cosas que no podría hacerse con otro? ¿Cuáles son las particularidades que tiene? ¿Por qué encontraste a Mendel desperdicio, no desperdicio? Porque no hay que tomarlo así, no es una cosa de aprovechamiento, sino entender cómo mirar con otros ojos algo que es poco conocido, poco famoso y por ende raro. O sea, vos lo que estás vendiendo acá es la rareza. Entonces, tu visión como artesana, como artista, muchas veces es más importante que el material, porque vas haciendo como si le abrieras, le viste no sé, las puertas del atelier. ¿Entendés? Entonces, yo iría por eso. Y porque lo artesanal tiene mucho como de amor, de tradición, de dedicación, de entender el material, la textura, las posibilidades. Entonces, lleva tu narración hacia ese lugar. Yo iría por ahí, ¿no? Bien, y una última cosa respecto de lo que estábamos diciendo antes. El feedback va a mejorar tu pitch todas las veces. O sea, un pitch que no tiene ninguna pregunta al final es un pitch que no interesó a nadie. Si siempre te preguntan lo mismo, no está siendo claro. Si siempre te contestan como, bueno, cualquier cosa hablamos, es que ese no es el abordaje del problema del otro. No estás entendiendo cuál es el problema de tu comprador. Si vos no entendés cuál es el problema de tu comprador, no le vas a vender ni caramelos. Entonces, ese feedback que parece no feedback sigue siendo. Con lo cual, en vez de insistir, porque tanto va a alcanzar a la fuente, trata de no, porque hasta que se rompe falta mucho, ¿no? Entonces, pivotear. Todas esas cosas son. Y lo que decía antes de las cosas, cuando nosotros empezamos, que aprendemos de los líderes, si no funcionan, no las repitas. A mí me pasó particularmente con el feedback. Yo en un momento me encontré dando muchos feedback donde la gente me decía, te agradezco un montonazo lo que me decís de verdad, pero después de escucharte necesito recuperarme. Yo decía, ¿cómo puede ser? Yo pensaba que yo era comprometida. Había sido que la gente me decía que yo era lapidaria. Yo decía, ¿no? Y ahí me empecé a acordar, claro, yo tuve maestros durísimos. Pero ¿qué pasa? Yo al maestro le agradezco el aprendizaje, no el maltrato. Entonces, a veces uno tiene que asegurarse que todo eso que escuchó o que vio o que cuando empezó a trabajar desde ahí y decir, che, esto ya no tiene que ser un modelo que yo repita, no es la única forma de hacerlo. Digo, porque también es importante pensar en qué nos pasa a nosotros cuando damos feedback a los otros, ¿no? Entonces, si el pitch es de tener la percepción, y acá ya estamos en la última parte, en la tercera,
Y por eso volvemos a la cancha, ¿no? Para volver a pensar esta lógica de cuándo tiro el home run, cuándo la saco de acá, cuándo la pueden tirar fácilmente, cómo yo me preparo para este espacio. Entonces hay que pensar, ¿cuál es el nivel de claridad estratégica? Es decir, ¿a ustedes les pasó alguna vez de escuchar, no sé, una charla de Steve Jobs? Una charla de alguno de los CEOs, no sé, de Jeff Bezos, y decir, no entiendo nada de lo que están hablando? No. Te cuentan lo que vos necesitas saber de la forma en la cual vos necesitas saberlo. Y esto es importantísimo de entender, porque de nuevo, el otro solamente va a poner la fe en tu visión de cómo abordar su problema si entiende claramente tu perspectiva, cómo vos lo entendés y cuál es la solución que le prestás. Entonces, tenés que tener mucha claridad estratégica. Y para esto, fíjense que ninguna de estas personas, o sea, no sé, yo nunca escuché una charla de Steve Jobs donde el tipo me explicara una línea de programación. Y sin embargo, yo no voy a dudar de que el tipo sabía de esto. ¿No? De nuevo, ¿cuál es tu claridad estratégica? ¿Cuál es el foco que haces? ¿Dónde pones el ojo? ¿Cómo entendiste vos el conflicto del otro y cómo lo que vos podés resolver corre las cosas? Y la atención está en los detalles. A veces, de hecho, ese detalle te hace ver como alguien que tiene más recorrido en el sector que otras personas, porque vos no puedes ver este detalle si no tenés cierto recorrido. No puedes darte cuenta que siempre la gente se va a tropezar con esta piedra, por ejemplo, ¿no? Validación real. Cuando hablamos de validación real es, tenés pruebas sociales. O sea, cuando vos, no sé, si vas a hablar de performance, ¿tenés algún número para constatarlo? ¿Tenés, no, esto es importante, algún producto estrella? Esto también. La madurez de la propuesta. La madurez de la propuesta es cuanto más claro puede ser y más sencillo me lo contás, más madura parece lo que estás presentando. Ante esto, perdone que voy a leer el comentario, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. También es importante dejar en claro que a veces puede estar todo perfecto, pero no hay interés en el producto o servicio. Yo jamás pude escuchar una charla de Jobs o eso sin que se me haga insoportable. Total, vos muchas veces no sos el cliente de eso, pero escúchame, si vos estás pitcheando ante alguien que resulta que no tiene interés, entonces alguien hizo mal su trabajo, porque alguien te dijo que te reúnas con esa persona. Entonces, ¿quién te targeteó esta persona para que vos seas pitch? Para que vos le hagas el pitch. Ah, bueno, si le interesa cero lo que vos hacés, o pensó que era otra cosa, ¿quién te targeteó ese pitch? ¿O cómo vos lo presentaste? Por eso digo que ante todo es un principio de responsabilidad. ¿Cómo vos te preparás? ¿No? Muchas veces pasa, sobre todo si gestionamos los proyectos, vieron que los proyectos tienen esta como la vida del proyecto que después empieza y muchas veces se solapa con otros. A veces me ha pasado de tener muchos pitch muchas reuniones para un mismo proyecto y que después me digan, en realidad, lo que a mí me interesa es tu perspectiva sobre cómo llegar a esta audiencia. O sea, el resto del proyecto, pero les gustaba eso. Y eso me abría la puerta para que me sumaran ellos a otro proyecto que ya tenían casi funcionando, qué sé yo, que le faltaba una pieza que resulta que pensaban que era yo, y entrar en ese proyecto me ayudó a vehiculizar el otro. Entonces, de nuevo, el pitch siempre se hace en clave de conversación y no vas a tener una única reunión, vas a tener cientos. Entonces, tenés que saber bien quién es el otro, porque si no, no sabes a qué te estás subiendo y no sabes cuáles son las posibilidades que terminás como potenciando o no. Eh, perdón, ¿eh? Hay un concepto muy interesante, dice Federico, llamado Product Market Fit, que está muy relacionado al interés. Se aborda en la construcción de productos y servicios bajo la metodología Lean Startup. Sí, obvio. Y porque también lo más interesante para mí de todas estas metodologías, la Agile, iterar y demás, es que te dan una capacidad, ¿sabes qué? Siento que es como que te están midiendo el tiempo de recupero. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, vos, antes de lanzar hace muchos años, cuando yo recién empecé a trabajar, vos tenías un montonazo de tiempo de validación de un producto o servicio, con un montón de datos. El marketing era realmente un mercadeo, era entender dónde están las cosas, el product placement, todo eso, ¿no? Y mucho tiempo hasta que finalmente hacías el gran lanzamiento. Ahora, la lógica es el fail fast. Fallar rápido y corregir. Entonces, todas estas metodologías en realidad lo que hacen es capitalizar el error.
Por eso digo que muchas veces cuando nosotros nos encontramos en estos espacios de ferias donde vas a saber que tenés muchos empresarios, ponerte en una pose y querer medírtela y no siempre sirve. Acá a veces es como mostrar, sí, estoy en la cancha, estoy haciendo, erré 800 veces. ¿Por qué? Porque tengo 40 años de trayectoria, mi empresa con todas las vicisitudes del mundo viene sosteniéndose hace 20 años porque aprendí que si este error se hace así, 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 mejora este otro producto. Chao. A veces es decir, poder decir eso, por eso digo la madurez de la propuesta. Y muchas veces, también de nuevo, pensar quién es el público, porque si vos vas a hacer una charla como las que hacían Jobs o Bezos, o las que hace muchas veces el CEO de Globant, a veces vos no sos cliente, pero sí podés entender claramente lo que hace la empresa. ¿No? Por ejemplo, el CEO de Globant hace el Story Brand Building de decir, nosotros estamos en el negocio del fitness porque ayudamos a las empresas a ponerse en forma digital. Miren la metáfora. ¿No? Entonces, justamente se ponen en forma digital. ¿Listo? Y aparte de esa manera, la solución es clara porque estás ayudando a una empresa que no sabe entrar al mundo digital, cómo hacerlo, porque se supone que el futuro se escribe en ceros y unos. ¿No? Ok, entonces a partir de eso también vas a hablar de la relación con el cliente, porque vos puedes entender claramente el problema del otro en cuanto estás cerca. Si no, no tenés ni idea. Entonces, dime qué me cuentas y te diré qué eres, porque la imagen que el otro se va a hacer de vos, de tu mirada, de tu recorrido, tiene que ver con lo que vos contás. Entonces, por eso digo, si uno, en la segunda etapa, ¿no? Cuando hablamos de la metodología, cuando uno es consciente de sus posibilidades, de sus limitaciones, también pone un marco narrativo que sostiene eso. En vez de decir, no, mira, soy un antipático, odio que la gente me hable en estas ferias, qué horror, decís, mira, yo no soy la persona que habla primero, pero me gusta venir a estos lugares porque yo abro la boca cuando creo que tengo realmente algo para aportar. Y yo creo que mi empresa tiene algo para sumarte a vos. Entonces, si después te ve el resto de la feria en el coffee break, lo más alejado del resto del universo, porque no te gusta conversar con nadie, pusiste una narrativa que lo sostiene. Y eso es parte de construir la marca personal, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ir en consonancia con la empresa. Esto también es importante, ¿no? Sobre todo si representamos a alguien más. Bien, entonces cuando hablamos del pitch como, perdón, Martina, consulto, en el caso de un pitch que es por llamada telefónica, donde no tenés lo visual y el tiempo es limitado, ¿cómo recomendás estructurarlo para lograr la atención rápido, pero también poder detectar el problema del otro sin que suene invasivo? ¿Cómo equilibrar ser directos con generar vínculo sin que parezca una llamada de venta más? Bueno, lo primero, cuando armo los guiones de los grupos de venta, las fuerzas de venta, siempre digo lo mismo. Lo peor que puedes hacer es tener un guión. El otro se da cuenta cuando está siguiendo un guión. ¿No les pasa a ustedes cuando alguien los llama como, bueno, escúchame, te quiero cortar el teléfono hace 10 minutos, decime ya lo que tenés para decirme y te dejo decirlo por el tiempo, lo que fuere, y marco que no me interesa el producto? Bueno, entonces de nuevo, ¿cómo es el proceso? ¿Quién targetea que vos tengas que llamar a esa persona? Porque es demasiado raro que vos no sepas nada del otro como para poder tener una hipótesis de por qué le puede resolver algo lo que vos tenés para contarle. Una hipótesis tenés, ¿no? Entonces, de nuevo, no es lo mismo hacer un producto para madres que tienen hijos chicos que decir, te voy a ayudar un poquito a organizar para que la culpa sea menos. ¿No? Porque si hay una narrativa, un terreno común en narrativa en la maternidad, la culpa, ¿no? Esto, poder decir estas cosas son las claves, pero para eso vos tenés que tener un ratito de pensar quién es el otro. No vas a poder automatizar una venta, porque en el momento que vos automatizás una venta, te convertís en el chat GTP. Y fíjense, no sé si les pasa a ustedes, pero yo entro a LinkedIn y me da bronca que sé cuál es el texto que no lo escribió un humano. Entonces, vos no me puedes vender nada con esto. ¿No? Y de nuevo, lo que decíamos hace un rato, todo el mundo, o sea, la inteligencia artificial había salido hace 5 minutos y había gente que ya tenía la descripción experto en IA. El verdadero experto en IA se está queriendo tirar del puente, ¿no? O sea, esto es como algo loquísimo. Entonces, ¿cómo generas el vínculo? Haciendo un abordaje honesto. Y el abordaje honesto es, yo hice esta lectura de tu situación y creo que te puedo ayudar. Entonces, eso es una estructura, no es un guión. Empiezo diciéndole esto de la culpa, sigo diciendo, no, esto es una estructura.
Entonces, a partir de eso, vos tenés que tener la cintura para entender cuándo la persona quiere cortarte el teléfono porque te está diciendo bueno, 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 o cuando efectivamente quiere seguir conversando. Para mí, muchas veces el teléfono es más sencillo. También muchas veces digo, bueno, cuidado si van a hacer una venta por WhatsApp, esto me pasa mucho cuando entreno fuerzas de venta, el exceso de emojis. O sea, lo decoran como si fuera, no sé, la carpeta de jardín de infantes. No. O sea, vos sí, no sé, en particular me acuerdo de una empresa familiar que decía, bueno, descuento carne de cerdo y me ponía el emoji del chanchito. Yo ya sé cómo es un... Aparte no quiero pensar que me estoy comiendo ese chanchito divino, no sé cómo. Entonces, ¿por qué no le hacías una historia con los huevos? Entonces le sacaban huevos, hacían como flyers con los huevos, donde los huevos eran protagonistas de cosas. Sí, obvio, es mucho más amigable un huevo que un pollito, estamos todos de acuerdo, pero no quieras hacer impacto o hacer una historia o vincularte con el otro tratándolo de tonto. No le pongas un dibujito a un patito, ya sabe cómo son. No, no hagas una cosa decorativa, todo eso ensucia la conversación, ¿no? Esperen que tengo una pregunta más. Alex, sí. Ya que hablamos de Jeff Bezos Global, ¿qué consejos darías para la venta consultiva de software a medida de ticket? Ah, eso me encanta. Lo primero que tenés que hacer, ahí sí que tenés que trabajar la metáfora, ¿eh? Ahí sí que la tenés que trabajar, Alex. Mira, me pasó muchas veces cuando estaba hablando con equipos de fuerzas de venta, sobre todo por el tiempo que lleva el desarrollo del software, el tiempo que estás con el cliente y demás, y muchas veces hasta convencerlo lleva mucho tiempo. Entonces, las metáforas funcionan muy bien. De hecho, fíjate que casi todo el software intenta tangibilizar algo que no, la robustez del producto, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo es, ustedes se tienen que parar frente al otro antes de hacer una conversación, una reunión de venta, haciéndote la siguiente pregunta. Cuando vos viste Matrix la primera vez, de 1999, ¿no? Vos te tenés que hacer la siguiente pregunta. ¿Quieren saber cómo funciona la Matrix? O sea, ¿quieren saber la arquitectura y demás? ¿O quieren saber Kung Fu? ¿Viste que en un momento a Neo lo enchufan? 30 segundos, se descarga la aplicación, sabe Kung Fu y va directo. Bueno, entender eso es la mitad del proceso de venta. Porque si vos podés sintetizar mucho de la forma de trabajo, la mirada, el abordaje, con una metáfora, sin necesidad de estar contándole cada uno de los pisos de la arquitectura del software, tenés un montón. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces a los que estamos en la cocina nos encanta la música, ¿entendés? Yo cuando te hacía una película, yo quería saber exactamente cómo se movía cada uno de los planos, para qué servía cada uno de los filtros. El resto de los seres humanos se mueren de aburrimiento. No quieren saber cómo funciona la Matrix. Lo único que quieren es saber Kung Fu. Entonces, si vos tenés ese primer filtro, sabes primero cómo enfocarlo, que es clave. Y la metáfora te va a resultar muy sencillo para hacer tangible algo que no. Así que tenés que ir como por ahí directo. Perdón, Alicia, ¿está bien pedir permiso para comenzar? Por ejemplo, ¿te puedo contar? ¿Tenés unos minutos para que te muestre? Sí, pero sería lo segundo que yo haría. Yo primero pensaría algo de impacto y después se iría con lo otro. Por ejemplo, ¿por qué el resto todavía no se animó a pensar en el cuero de pescado? Te voy a contar yo que me animé, si tenés un ratito. ¿Se entiende? O sea, primero tenés que tener un opening que llame la atención, que haga engagement y después vas con lo demás, ¿no? Entonces, esto que decíamos antes, el feedback no va a mejorar el pitch, pero sí te ayuda a entender el mercado. Te ayuda a entender muchas veces si estás equivocado en tu abordaje, ¿no? O sea, eso también es importantísimo. De nuevo, la importancia es de capitalizar el error y corregir rápido, como decíamos hace un rato con la idea del Lean Startup, perdón. Sobre preparación, metodología y diseño de percepción, que ya vamos como cerrando. La claridad no simplifica el negocio, sino que lo hace visible. Entonces, muchas veces tenemos miedo de contar lo que hacemos de una forma como muy sencilla porque pareciera sino que lo puede hacer cualquier hijo de vecino. Y eso es como pensar que si tenemos la fórmula de la Coca-Cola, la podemos fabricar así y ya está, ¿no? Es como pensar que, bueno, está bien, pará. Disney siempre hace lo mismo, tiene estas cosas, estas cosas. Sin embargo, el mismo Disney cuando produce, no siempre sus productos llegan igual. A veces hace una mala lectura del contexto. Digo, eso le pasa a empresas enormes con un montón de años de trayectoria, ¿cómo nos va a pasar a cómo no nos va a pasar a nosotros? Entonces, cuanto más claro es, no es que hace banal lo que vos haces, hace visible para el otro la posibilidad de empezar a trabajar. Entonces, lo primero que te digo es,
Cuidado con los guiones armados, cuidado con el tecnicismo, cuidado que sea un abordaje que vos no puedas defenderlo de tu marca personal, porque recordemos también que el trabajo es una coyuntura. Hoy representás una empresa, mañana puedes estar en otro lugar. Entonces también tiene que estar en consonancia con quién sos vos. La gente no compra las cosas porque dice, ah, qué espectacular, ¿no? Qué linda carpeta. También confía en la persona profesional que se lo está presentando. Entonces, muchas veces cuando la fuerza de venta tiene que salir a presentar un producto, también tiene que estar en consonancia con ellos, con sus valores, con su mirada, ¿no? Eso facilita la venta y hace también humana a la empresa. También es muy paradójico que le venimos pidiendo a todas las empresas que sean humanas y nosotros cada vez queremos ser menos humanos. Sí, es verdad. Pero eso es para otra conversación porque si no nos vamos a ir por las ramas. Entonces, el bonus track, como para ir cerrando, que ya nos queda poquito tiempo. Es la posibilidad de reducir la incertidumbre sobre sobre el proceso de compra del otro. O sea, cuanto más claro sos vos y más le puedes acercar la solución, más fácil es que el otro entienda lo que vos vas a hacer. Así que cuidado con el monocorde. ¿Vieron esa gente que habla todo el mismo tono, que hace todo igual? Yo una vez tuve un profesor que se reía en monocorde, era abogado y hacía, te morís. O sea, no hay manera de concentrar la atención. No sé ni cómo jerarquizar la información que me está diciendo el otro. Cuidado con el exceso de datos. Los datos se vomitan, no se romantizan. Entonces, si vos me estás diciendo, porque el 6% del retorno de la inversión, porque el BAN, el TIR, no sé qué, no sé ni de qué estás hablando. Entonces, fíjate que los datos que presentás sean los que necesita escuchar el otro, porque si no, prácticamente vas a tirar tantos números que el otro va a sentir que está a punto de cantar línea y que es el bingo. Cuidado cuáles son los datos que necesitas presentar. Cuidado con la falta de prueba social. No, porque esto todo el mundo quiere saber esto. ¿Qué es todo el mundo? No, si es todo el mundo no es nadie. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la prueba social de que esto que vos estás presentando efectivamente es la solución a un problema? Y cuidado con las propuestas genéricas. De nuevo, no existe tal cosa como a todo el mundo le interesa, todo el mundo quiere. Eso es un verso absoluto. Entonces, si vos no sabes a quién le hablas, el resto no tiene por qué escucharte. Aquí les dejo por si quieren un QR, entonces seguimos en contacto si es que lo necesitan. Cualquier consulta soy fácilmente encontrable tanto en LinkedIn como en Instagram, así que cualquier cosa me van buscando por ahí. Ya respondo la pregunta en el chat que me quedó. Quiero ser siempre como quirúrgica con el tiempo porque sé que el tiempo es valioso para todos. Si necesitan espacios de consulta o práctica o lo que sea, me van conversando. Pero sí es importante esto, que se lleven estos tres ejes, que entiendan a quién le están hablando, que sepan que lo tienen que hacer ustedes desde una propuesta de resolución a un problema que tiene el otro. Y si nosotros no somos quirúrgicos con el problema que tiene el otro tampoco tiene por qué entender exactamente lo que nosotros estamos presentando. Así que ojo con eso. ¿Sí? Esperen que me quiero fijar si no me quedó ninguna pregunta. Sí, envían el material. Escribile después, si no te inscribiste, preguntale después a Carmela porque te los mandan. Si te inscribís y respondes la encuesta, te los envían. Eh, Gracias, Carlos. ¿Qué tal, Nani? Un gusto. Hay gente de todos lados, qué hermoso. Gracias a ustedes. Cualquier cosa, ya saben, me van consultando. Gracias, Pablo. Gracias por seguir aguantándome. Exacto, gracias, Jair. Cualquier cosa, la búsqueda es la misma, lo pongo por las dudas aquí en el chat, que es más fácil que me encuentres. ¿Sí? Tanto en LinkedIn como en Instagram me encuentran ahí. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta, seguro? ¿Alguna cosa que les haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, cualquier cosa no me autodestruyo, ya saben, ¿no? Es su turno ahora de salir a contar lo que hacen. Pato, sos una genia. Gracias una vez más por esta charla. Gracias a todos por estar del otro lado. En el link, perdón, en el chat les detallamos el link de encuesta. Lo voy a volver a poner por las dudas, por si quedó muy arriba. También hay otras charlas que Pato hizo el año pasado en nuestro canal de Exportar TV. Las pueden volver a ver, incluso esta que la vamos a estar subiendo la semana que viene.
Exacto, Alex, vos que preguntaste lo de software, te recomiendo que veas la de Metáfora. La de Metáfora siento que te va a servir un montón. Me parece medio clave para el sector, de hecho. Gracias a todos, ahí estuve leyendo, que son de todos lados, así que qué alegría, qué bueno. Así que bueno, Pato, te cedo la palabra para que cierres este seminario. Lo único que me gustaría dejarles como remarcado, porque para mí es lo más importante, es que las empresas no se manejan solo por números, se tratan también de las personas y nosotros no contamos las cosas como son, las contamos como somos. Si no aprendemos a apropiarnos de eso y hacer lo que nosotros sabemos hacer, algo útil para el resto no tiene por qué dedicarnos tiempo. Así que muchas veces hay que entender que el problema de la venta es que nosotros desde la emisión no estamos poniendo el ojo donde deberíamos ponerlo. El primer principio es responsabilidad. ¿Sí? Gracias y que tengan re lindo día. Gracias, Pato, por todo y gracias a todos por estar una vez más del otro lado. Que tengan buen día.